En 1993, Naciones Unidas establece en La Haya un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Por primera vez, se enjuician las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todos los bandos implicados en el conflicto. ¿Triunfó la justicia? ¿Puede el Tribunal para la ex Yugoslavia servir de modelo para el futuro? Nadie esperaba que se arrestara a presidentes y líderes. Este tribunal es la mejor prueba de que nadie puede escapar a la justicia internacional. Los criminales se sientan frente a ti y tienen que escuchar. No pueden levantarse y dispararte solo porque hablas de lo que hicieron. Señor Karadzic, ¿se declara culpable o inocente? Esa institución es una farsa. Póngase de pie. Ni rastro de justicia. Se aplaza la sesión. Saquen de la sala al señor Mladic. A veces me pregunto qué justicia hemos llevado a la ex Yugoslavia. Hemos aplicado el derecho internacional, pero ¿hicimos lo correcto? Culpable de graves violaciones de la Convención de Ginebra, de homicidio doloso y de violaciones de las leyes internacionales de guerra. La sala penal lo condena a usted, Esad Lanzo, a 15 años de prisión. Señor Lanzo, puede sentarse. Me tomó mucho tiempo encontrarme a mí mismo, pero todavía no puedo explicar el por qué. Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Por casi todo lo que hice en el pasado me pregunto, ¿por qué? Y es difícil encontrar respuestas. A mucha gente le resulta extraño cuando digo que me divertí en la guerra. Pero fue así. Éramos una comunidad, bebíamos juntos, teníamos chicas, conducíamos autos, así que tenía todo lo que sueñan los jóvenes. No pensé que pudiera pasar algo malo. La desintegración de Yugoslavia a partir de 1991 condujo a un conflicto armado, el primero de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. 130.000 muertos, 3 millones de refugiados y desplazados. La mayoría de los crímenes de guerra se cometieron en Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina, entonces parte de la República Yugoslava, es el hogar de 3 comunidades. El grupo más grande es el de los bosniacos, los musulmanes bosnios, seguidos de serbios y croatas. En 1992, el país se independizó. Los serbobosnios, sin embargo, no querían vivir en un estado dominado por musulmanes y fundaron su propio estado. Eligieron al nacionalista Radovan Karadzic como presidente y tomaron las armas contra el gobierno bosnio. Las tropas estaban bajo el mando de un ex general del ejército yugoslavo, Ratko Mladic. Sus tropas conquistaron rápidamente gran parte de Bosnia. Croatas y musulmanes bosnios fueron expulsados o asesinados. Los medios hablaban de limpieza étnica.
En toda guerra, los civiles son parte de lo que se conoce como daño colateral. Los civiles mueren, pero no son el verdadero objetivo. Pero en Bosnia ellos eran el objetivo. El objetivo era expulsar a los que no eran serbios de las regiones que los serbios querían controlar. En mayo de 1992, fui enviado a Bosnia, a Sarajevo. Cuando pienso en ello, tengo la sensación de haber vivido un sueño. Los serbios controlaban las montañas alrededor de Sarajevo. Las calles quedaban a merced de sus francotiradores. La gente corría, nadie caminaba, todos corrían. Muchos de mis colegas resultaron heridos. Algunos murieron. El mundo lo vio. Los periodistas mostraban lo que sucedía allí. A otros les correspondía reaccionar. Pero los gobiernos de Europa y de Estados Unidos se mantuvieron al margen y básicamente decidieron no intervenir. Ceasefires and political talks have led nowhere and won't until the Western world proves it has a true commitment in ending this war. Se había vuelto casi normal ver diariamente en la televisión a Sarajevo bajo fuego de francotiradores. Pero el verdadero impacto fueron las primeras imágenes de los campos. Gente demacrada detrás de alambre de púas. Parecían imágenes de la Segunda Guerra Mundial, pero a color y a solo 1 hora de vuelo de París. Eso pedía a gritos justicia. Conocemos las imágenes de Bergen-Belsen, de Dachau, de otros campos de concentración cuando fueron liberados en 1945. Eso provocó un clamor. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y la ONU decidió crear un tribunal de crímenes de guerra. Un tribunal international pour juger des crimes de guerre commis dans l'ex-Yougoslavie, c'est la décision historique prise hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la première fois qu'un tel tribunal sera mis en place depuis le célèbre procès de Nuremberg. Hoy comenzamos a eliminar el odio que desgarró a la ex-Yugoslavia. Hace algunos meses dije, no será la justicia la que venza. La única vencedora en este esfuerzo será la verdad. Ahora debemos dar de inmediato los siguientes pasos. Necesitamos designar fiscales y elegir jueces. En definitiva, y de eso estamos seguros, el tribunal debe triunfar por el bien de las víctimas y por la credibilidad del derecho internacional en esta nueva era. Muchas gracias, señor presidente. Hasta finales del siglo XIX, después de una guerra, solo había vencedores y vencidos. Nadie pensaba en la justicia. La justicia internacional comenzó con los juicios de Nuremberg, aún imperfectos en ese momento porque solo se escuchaba un lado del conflicto. Pero sirvió para exigir responsabilidades a los criminales de modo rápido, eficaz y con imágenes imborrables. Si le muestras a alguien una foto de Göring en el banquillo, el 90% de la gente sabe de qué se trata, y entonces se detuvo debido a la Guerra Fría. ¿Estados Unidos en Vietnam? ¿Qué fueron el agente naranja y los bombardeos masivos con napalm? Fueron crímenes de guerra. ¿Fue acusado Estados Unidos por ello? El Tribunal de Yugoslavia ha cambiado la forma de pensar de la gente. Cuando en la actualidad hay un conflicto, mucha gente dice, llévenlos ante la justicia, porque se espera que las personas que hacen cosas atroces en conflictos graves terminen ante un tribunal. Pero eso existe desde hace 25 años.
1993, Países Bajos. La Haya se convierte en la sede del Tribunal de Justicia. Se incorporan jueces, investigadores y fiscales de todo el mundo para enjuiciar a los criminales de guerra de la ex Yugoslavia. Teníamos gran cantidad de material de la ex Yugoslavia y constantemente llegaba más. Así que primero teníamos que obtener una visión general. Piensas, bien, voy y ayudo a poner fin a un conflicto, y luego alguien te dice, organiza primero tus archivos, configura tu computadora. Es difícil de entender. Había personas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, de todo el mundo. Y la atmósfera era de energía desbordante. Pero era un entusiasmo cauteloso, porque nadie esperaba que fuéramos a lograr algo. Mientras tanto, en Bosnia la guerra continúa. Croatas y bosnios musulmanes tienen ya sus propios ejércitos. Los tres grupos luchan entre sí. Y los civiles se convierten en víctimas de todos los bandos. Durante la guerra en Yugoslavia, nadie, ni los principales actores de la región, ni de cualquier otro lugar del mundo, podían haber imaginado que esas personas rendirían cuentas. Hablé con Radovan Karadzic y Ratko Mladic y les dije que se estaba estableciendo un tribunal de crímenes de guerra para Yugoslavia. Y les pregunté si no temían ser acusados. Hicieron un gesto de negación. No lo tomaron en serio. Mladic dijo, defiendo a mi pueblo. Eso no es un delito. Craignez-vous d'être déféré, d'être traduit en justice, jugé par les tribunaux internationaux de La Haye pour crimes de guerre? En las aldeas bosnias avanza la limpieza étnica. Srebrenica se convierte en un refugio para bosniacos, bosnios musulmanes. La ciudad está sitiada por tropas serbias. Casi 40.000 personas han quedado aisladas del resto del mundo. Ese día me di cuenta de a dónde había llevado a mis hijos. Era un callejón sin salida, sin escapatoria. No teníamos nada para comer ni para beber. No había esperanza. En 1993 se envía un contingente de la ONU a Srebrenica para proporcionar ayuda humanitaria a la población civil. Cuando llegó el primer convoy a Srebrenica, se me saltaron las lágrimas. Finalmente alguien recordó que existíamos. Después de un año en esta situación, había perdido toda esperanza para mí y mis hijos. Y ver ese convoy fue como la luz al final del túnel. Representó la esperanza de sobrevivir y que nuestra situación mejoraría. Llegamos con el primer convoy de la ONU. El propio comandante, el general Morión, viajó a Srebrenica para evaluar la situación. Rodearon a Morión, no lo dejaban irse, y luego declaró a la ciudad un refugio seguro. Tan pronto como pronuncias esas palabras, pones a todos en apuros. Porque todos somos la ONU. Todos los gobiernos del mundo han declarado que este lugar es seguro y está bajo la protección de la ONU. Obviamente, una promesa falsa.
Cuando llegaron los cascos azules, mis amigos y otros chicos saltaron alrededor de ellos. Aún recuerdo cómo la gente, entre ellos mis padres, hablaban de ello. Los cascos azules están aquí. Si no nos protegen, al menos pueden ayudarnos. Pero estaban equivocados. Más tarde me di cuenta de que solo estaban aquí para observar la tragedia. Desgraciadamente. Una tropa de cascos azules debía proteger Srebrenica. Unos cientos de soldados, escasamente armados y mal equipados. En julio de 1995, después de 2 años de asedio, el general Ratko Mladic lanza una ofensiva destinada a conquistar el enclave. Los musulmanes bosnios intentan defenderse, pero son desbordados rápidamente. Los cascos azules no intervienen. Cuando comenzó la ofensiva, los cascos azules abandonaron sus puestos de control. Nos dejaron solos. No sabíamos a dónde ir. Solo esperábamos que nos arrestaran o nos mataran. El general Mladic pidió al comandante holandés de los cascos azules en Srebrenica, Tom Karremans, que organizara una reunión con los representantes bosniacos. Trebam da dobijem jasan stav, predstavnika vašeg naroda. Da li želite da ostanete ili nestanete? Hoću ja vam kažem iskreno da sam slučajniček. Vaš problem, dobijete ljude koji mogu obezbediti predaj oružja i spasti vaš narod od uništenja. Hvala. Todos los hombres aptos para el servicio militar no quisieron rendirse al ejército serbio. Se marcharon al bosque. Mi padre dijo, es tu elección. Tú tienes que decidir con quién ir. ¿Conmigo o con tu madre? No tuvimos tiempo para pensar. Ni siquiera pude despedirme bien de mis muchachos. Todos se fueron de repente. Nos dijeron que las mujeres y los niños debían ir a la base de la ONU, con los ancianos. Estuvimos allí 2 días. Luego nos subieron en autobuses. En 2 días, los serbios deportan a unas 30.000 mujeres y niños musulmanes a campos de refugiados en la zona controlada por el gobierno bosnio. Sin embargo, no hay rastro de los 8.000 hombres que habían intentado huir de Srebrenica por el bosque. Nadie supo qué les había sucedido a los hombres. Pero los periodistas que informaban sobre la guerra desde 1992 dijeron, un hombre desaparecido es un hombre muerto. Un pequeño equipo debía entrevistar a los refugiados de Srebrenica. Estaba muy contento de estar allí y empezar a trabajar. Estuvimos allí 10 días después de la caída del enclave. Finalmente llegaron personas que testificaron haber sobrevivido a una ejecución en masa.
Tenía 17 años y solo quería sobrevivir. Dejé Srebrenica con mi padre. Acabábamos de llegar entre la multitud de refugiados cuando empezaron a dispararnos. Intenté esconderme en el bosque, entre los árboles. En ese momento perdí a mi padre. Lo llamé en vano. Nunca lo encontré. Recuerdo los gritos de los serbios. Nos decían que debíamos rendirnos, que debíamos salir. Predajte se, momci! Koliko ih je već izašlo? Pa izašlo je oko 3 do 4 Evo viš. Ima cijela koluna ima. Neka. Dva, sve ovako ide. Nos rendimos, dejamos el bosque y salimos. Koliko ste tamo proveli vremena? Proveli smo 2 dana i 2 noći. Skroz opojeni je šta? Gde su puške? Nisam imao puške. Ja sam civi. Civi? Dobro. Nisam imao ideje. Ste mnogo uplašili? Kako se neš uplašiti? Ajde, bolo, ne boj se. Ne se bojiš. Ajde, gore, ajde. Ajde, slobodno. Neće, se piš. Vi camiones en la carretera. Me metieron en el último. Vi mucha gente en los balcones. Nos observaban. Hoy nadie puede decir que no sabía nada. El camión llegó al lugar de la ejecución en masa. Todo el tiempo escuchaba disparos. Y entonces, de repente nos dijeron, salgan del camión, en grupos de 5. Había gente llorando por todas partes. Sollozaban. Vi montones de cadáveres. Todo sucedió en cuestión de segundos. Abrieron fuego y no recuerdo en qué momento me alcanzaron. Sentía un dolor en el estómago y temblaba. Escuché a uno de los soldados decirle a otro, comprueba qué cuerpos están aún calientes. Hay que dispararles otra vez. Y en ese momento una bota militar apareció ante mis ojos. Cerré los ojos y esperé a que me mataran. Pero el soldado respondió, ya están muertos. Meses después de la masacre de Srebrenica, en otoño boreal de 1995, la comunidad internacional obliga a las partes involucradas a firmar un acuerdo de paz. La nueva Bosnia constará de 2 entidades autónomas, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska.
Para los serbios de Bosnia, firma el acuerdo de paz su aliado más fiel, el presidente de Serbia, Slobodan Milosevic. Conseguimos la primera entrevista con Milosevic. Me dio la impresión de ser un hombre astuto, capaz de bloquear con una sonrisa cada una de mis preguntas. Todo el tiempo decía que él no tenía nada que ver con eso. Ocurrió en Bosnia, pero por supuesto tuvo mucho que ver con él. ¿Quién pagó al ejército de los serbios de Bosnia? El gobierno de Belgrado. Milosevic actuó con mucha habilidad y el gobierno de Clinton lo dejó hacer. Mr. President, you must turn the pages of this agreement into a real hope for those who have survived this horrible war. Después del acuerdo de Dayton, se envía a Bosnia una fuerza internacional de paz bajo la dirección de la OTAN. Por primera vez, los investigadores del tribunal tienen la oportunidad de visitar Srebrenica. Cuando me asignaron al equipo de Srebrenica, no sabía mucho de lo ocurrido. Sabía que miles de hombres musulmanes habían desaparecido tras la caída del enclave y que se creía que habían sido ejecutados. Cuando se habla de la escena de un crimen, suele tratarse de un lugar. Pero aquí había varios lugares, no solo uno. Una escuela donde se retenía gente. Una cancha de fútbol donde los prisioneros fueron detenidos. Contamos 10 sobrevivientes de las ejecuciones. En algunas escenas del crimen no hubo ninguno. Pero eso no nos impidió encontrar esos lugares. 110 14.5 mm shells, 25 empty shells of 7.62 mm. Total number of blindfolds. 117. Un colega y yo tomamos muestras de sangre de las paredes de un hangar y las llevamos al laboratorio para determinar si eran de sangre humana o animal. La prueba de laboratorio determinó que se trataba de sangre humana. Uno de los grandes desafíos fue averiguar dónde estaban enterrados los cuerpos. Sabíamos por sobrevivientes que había 4 fosas comunes, pero después de la exhumación de los cadáveres, comprobamos que solo había 100, a lo sumo 150 cuerpos en esas fosas. Según los arqueólogos, las tumbas habían sido reabiertas y se habían extraído cadáveres. Teníamos información, tanto de testigos como de fotografías aéreas, de que al parecer había lugares donde la tierra había sido removida. Así que fuimos con nuestros mapas y buscamos en esos lugares. Cavamos un buen rato en el primer sitio, sin resultado. Así que uno de los investigadores tomó un pico grande y golpeó con fuerza. Se oyó un crujido. De repente, estábamos rodeados por el hedor de cadáveres. Y cuando sacó su pico, algo colgaba de él. Resultó ser parte de un cuerpo. Entonces dijimos, ok, un momento, deténganse. Se acercó Ruiz. Efectivamente era un cadáver. Ese día encontramos 7 fosas comunes y eso demostró los crímenes. Por supuesto que tienes pesadillas. Mi vida giraba solo en torno a esa investigación. Estaba obsesionado. Una vez que comienzas, no puedes detenerte. And that's the area there. And although there is a variety of human bones
scattered on the surface and in the surrounding area. He picked up, this is part of a hand, human hand. Sabíamos que el general Mladic comandaba las fuerzas que hicieron eso. Y sabíamos que el presidente Karadzic era su superior. Su cargo era comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República Srpska. Mladic estaba a sus órdenes, pero no sabíamos mucho más. No teníamos ningún documento, no podíamos hablar con los soldados. Nadie sabía nada. Dražen Erdemović era soldado del ejército serbobosnio. Su unidad fue asignada para ejecutar a unas 1.700 personas de Srebrenica. Él participó. Se sintió mal por ello. Y de hecho fue a la embajada de Estados Unidos en Belgrado y dijo: quiero confesar lo que he hecho. Quiero que me lleven a La Haya. Parecía profundamente conmocionado, pero muy sincero. Señor Erdemović, por favor, póngase de pie. ¿Quisiera agregar algo más? Señoría, debí hacerlo. Si me hubiese negado, me habrían matado con las víctimas. Cuando protesté, me dijeron: si sientes compasión, únete a ellos y te dispararemos también. Bien, señor Erdemović, trate de serenarse. Siéntese un momento. Se declaró culpable. Recibió una breve pena de prisión. Una sentencia suave que los fiscales aceptaron, a tenor de lo que él había hecho para que Srebrenica no fuera olvidada o se negase lo ocurrido. Lo más importante que Dražen Erdemović nos proporcionó con su testimonio fue que pertenecía a la 10ª unidad de sabotaje, porque ese grupo actuaba solo bajo las órdenes de los rangos superiores del ejército serbobosnio. There were no executions, there are no mass graves. Samo što je poginulo u borbi. Only was killed during combat. To je iz higijenskih razloga moralo da se skloni na odgovarajuća mesta i da sahrani dok ne bude razmenjeni posmrtni ostaci. En Srebrenica fueron asesinados casi 8.000 hombres, el peor crimen de guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en esos momentos los responsables estaban en libertad. La OTAN no arrestó a nadie, quería mantener la paz. Incluso Karadzic y Mladic podían cruzar sin inconvenientes por los puestos de control de la OTAN. La comunidad internacional logra que Karadzic abandone la presidencia de la República Srpska. As of this morning, Karadzic is no longer president of Republika Srpska. He has relinquished the office and all powers associated thereto. Madam Glavsic is the temporary acting president. Biljana Plavšić es la nueva presidenta de la República Srpska. Previamente había sido vicepresidenta de Karadzic. Inmediatamente después de su asunción al cargo, el Tribunal de Crímenes de Guerra le ordena arrestar a Karadzic y Mladic y entregarlos a La Haya. Había paz. Yo era la presidenta de la República. Recibí una petición para entregar a Karadzic y Mladic. Después de la guerra había mucho por hacer y yo no sabía dónde estaban, ni me importaba. Yo era presidenta y respetaba la Constitución. Habría sido una violación de la Constitución.
Creo que ni siquiera respondí. Lo rompí y lo tiré. El tribunal tenía un problema. Había alrededor de 70 sospechosos, pero nadie había sido arrestado. Así que la fiscalía debía encontrar una solución. Nuestro equipo se enteró del paradero de un sospechoso. Se me ocurrió tenderle una trampa. Logramos ganarnos su confianza y organizamos una reunión en una zona controlada por la ONU. Fingimos querer ayudarlo a vender su casa. Con este pretexto, logramos atraerlo a través de la frontera, donde lo esperaba una unidad especial que lo arrestó. Ese fue el punto de inflexión. Habíamos demostrado que se podía arrestar a criminales de guerra. Ahora tenía que reaccionar la OTAN. A partir de entonces, la OTAN arresta a criminales de guerra de todos los bandos, serbios, croatas y musulmanes bosnios. Bosnia-Herzegovina es el primer estado sucesor de Yugoslavia en cooperar con el Tribunal Internacional. Se extradita a 4 guardias de un campo de concentración donde estaban recluidos serbios. Estuve pensando que no quería que me arrestaran vivo. ¿Por qué me quieren? Otros han hecho lo mismo. ¿Por qué no los buscan a ellos? No reconocía la autoridad de ese tribunal. Señor Lanzo, póngase de pie, por favor. ¿Se declara inocente o culpable? Inocente. Nunca había sido criticado por lo que hice. Era la primera vez que me enfrentaba a fiscales que decían lo que había hecho. Lanzo es acusado de ser autor material de 5 casos de asesinato, 4 casos de tortura y 2 casos de maltrato grave. En el campo de Chelevichy, la violencia más frecuente eran las palizas. Tienen que entender que no fui solo yo quien lo hizo. Todos lo hacían. Pero en la mayoría de los casos, yo me ocupaba de matar, porque sabían que si me daban una orden, la cumpliría. Tenía mucho miedo de decepcionar. Hubiera dado cualquier cosa porque mi comandante dijera, eres bueno. Esad Lanzo me ordenó que me acostara. Lo hice. Abrió una botella y vertió algo en mi pierna. Supe por el olor que era gasolina. Luego prendió fuego a mi pierna. Nos llevaba afuera a orinar, y cuando alguno orinaba, obligaba a los demás a beberlo. Yo era de los que tenía que beber. Intento recordar los rostros de las víctimas, pero no puedo. No puedo imaginarlos como seres humanos.
Todo se vuelve borroso. Realmente me gustaría ver sus rostros. Mientras no los vea como humanos, tal vez no me vea a mí mismo como ser humano. Es una pregunta que tienes que hacerte, y creo que todos se hacen. ¿Quiénes cometieron estos crímenes? Así que decidí ir al tribunal para entender quiénes son esas personas. En primer lugar, ambas salas son pequeñas. Estás muy cerca de esas personas, y la mayoría de ellos dan la impresión de que no le harían daño ni a una mosca. ¿Es posible que yo también hiciera algo así? ¿O mi vecino, mi hermano? Pero las guerras en la ex Yugoslavia no ocurrieron sencillamente entre gente común. Fueron preparadas desde arriba. No lo sabíamos, pero fuimos preparados mentalmente durante al menos 5 o 6 años, desde que Milosevic asumió en el poder. Señor Milosevic, comparece ante este tribunal y está sujeto a su jurisdicción.